y a todos muy buenos días. Es un gusto y es un honor estar aquí ante ustedes el día de hoy. Gracias, doctor Vázquez, por su presentación. La lección que leeré hoy es producto de una reflexión sistemática que he venido desarrollando con los estudiantes de segundo semestre del seminario Modelos Pedagógicos y Formación Docente. La lección, como el doctor Vázquez comentó, tiene como título "No todas las aguas son iguales, el lugar de los modelos pedagógicos en el horizonte educativo actual". La lección la he dividido en 4 partes. La primera parte se refiere a la crisis del sentido. La segunda, 5 distinciones necesarias para allanar el sentido. La tercera, modelos pedagógicos y condiciones de posibilidad del maestro ante la crisis actual. Y una conclusión, nadar distinguiendo las aguas. Esto de el mundo, para los que somos zurdos, en el mundo de los derechos nos toca todos los días encontrar las estrategias para organizarnos. Bueno, no todas las aguas son iguales, el lugar de los modelos pedagógicos en el horizonte educativo actual. Parte 1, la crisis del sentido. Comillas. Había una vez 2 peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria. El pez mayor los saludó con la cabeza y les dijo: "Buenos días, muchachos, ¿cómo está el agua?". Los 2 peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin, uno de ellos unió al otro y le dijo: "¿Qué demonios es el agua?". Este inicio de una memorable conferencia dada en 2005 por el novelista norteamericano David Foster Wallace habla de 2 peces jóvenes que nadando no saben que nadan en el agua. Hacen lo propio sin saber en dónde lo hacen. El sentido de esta historia, en palabras del propio escritor, es llamar la atención sobre el hecho de que las realidades, comillas, más obvias, ubicuas e importantes son a menudo las que más cuestan de ver y las que más cuestan de explicar. Creo que los modelos pedagógicos son, para nosotros los docentes, algo así como el agua para aquellos peces. Realidades que, aunque no las veamos, allí están. Aunque no seamos conscientes de ellas, nos mueven. Ya sean de mar, río o lago, los modelos pedagógicos son sistemas vivos en los cuales estamos inmersos. Aguas que nos impregnan, corrientes que en buena medida nos dirigen. Y en muchos casos nos sucede lo mismo a nosotros que a aquellos pececillos. Estando en nuestras trincheras del día a día, las aulas, los educadores a veces, muchas veces, discurrimos sin mayor reflexión sobre las aguas en las que vivimos y con poca atención a lo que hacemos con ellas. Con lo anterior, quiero decir que gran parte de las actuales prácticas docentes están prioritariamente inundadas de una serie instrumental, esto es, coyuntural, más cercano al pragmatismo, a la circunstancialidad, al activismo febril, que a una acción reflexiva, estructurada y con criterios para, en términos de ALTEC, provocar, favorecer y conseguir aprendizajes en una situación determinada. Cierro comillas. Nos gobierna más bien una época de la razón de la sinrazón, y nuestra respuesta como maestros ha sido preponderantemente la premura y la ausencia de discurso propio, el desconocimiento de nuestro líquido vital. Vamos de un lado a otro nadando sin saber en qué aguas nos movemos. Con lo anterior, esto en una parte se entiende debido a las contingencias que nos gobiernan, las cuales hacen que el profesional de la educación hoy se ocupe de muy disímiles asuntos: motivar a los jóvenes, o clientes, como algunos descaradamente los llaman, para quienes la vida académica ya no es una opción interesante ni un escenario de seguridad social futura, atender condiciones extremas de pobreza, agresividad, exclusión,
prevenir conductas que pueden rayar en la tipicidad delictiva, orientar y prevenir sobre la vida sexual prematura, atender a las cambiantes políticas educativas locales y mundiales, zanjar diferencias con padres de familia, prevenir tutelas, responder informes, salvaguardar la propia vida en algunos casos, sortear las condiciones económicas del hogar a veces tan angustiantes y, si queda tiempo, actualizarse. Eso lo hacemos en el día a día, entre otras cosas. A lo anterior se nos suma algo, y es que el maestro, en palabras de García Zuluaga, comillas, otros le han hurtado su palabra, y las instituciones actuales del saber pedagógico no solo han reducido la pedagogía a un saber instrumental, sino que también, al desconocer la historicidad de la pedagogía, han atomizado a tal punto el discurso docente que otros sujetos de las ciencias humanas se han repartido, a la manera de un botín, el complejo saber de la pedagogía. Queda como secuela que el maestro sigue siendo un peregrino de su saber y que su destino de peregrino es aprendido, paradójicamente, de las propias instituciones del saber pedagógico. Hasta allí, Olga Lucía Zuluaga. Este saber pedagógico, que debería ser el eje del maestro, ha sido sistemáticamente fragmentado y diseminado, lo que era el lugar común para la transmisión y evaluación de conocimientos y la modelación de ciertos valores. Eso, al menos, estaba claro en el ámbito de las prácticas docentes hasta buena parte del siglo pasado en Colombia. Ha sido reemplazado hoy en día por la azarosa condición de tener una profesión amorfa, múltiple, invisibilizada, excluida, subsidiaria de las ciencias, empleada de la gestión empresarial y carente de discurso educativo propio. Sumado a esto, la comercialización como prioridad de la educación, despropósito que John Henry Newman, en un ensayo absolutamente premonitorio, dictaminó hacia 1852, hará que los maestros estemos confundidos y que finalmente hayamos perdido nuestro lugar de enunciación. Tal vez por ello, realmente, nos parecemos a los peces jóvenes del relato naranjo que desconocen en dónde lo hacen. Por supuesto, buena parte de esta crisis coyuntural es, sin lugar a dudas, síntomas de una grave crisis mayor. Me refiero a que el gran marco de nuestra sociedad actual, local y universal, sufre una gravedad epocal, en términos de Juan José Bautista, de cuyo estado la gravedad coyuntural, arriba enunciada, es apenas una evidencia más. Pero bajo mi consideración, esta gravedad epocal radica ni más ni menos en que la condición misma de la existencia de la especie humana y del planeta hoy está en serio riesgo. Nuestro futuro común está en riesgo. No sabemos si tenemos futuro común. En ningún otro periodo de la historia humana, la vida como posibilidad de inexistencia había sido tan cercana y posible. La pregunta misma por el pensar, que ha sido un tema recurrente en la racionalidad occidental, hoy se enfrenta a su negación ontológica misma, pues para pensar se requiere, obviamente, de estar vivo. Si no hay vida, no hay reflexión sistemática. Todos los sistemas, enfoques, modelos, escuelas, incluidos aquellos de puño pedagógico, siempre asumieron como evidente e incuestionable el hecho que permite el pensar. En tal horizonte, la vida nunca había estado en cuestión. Había, si se quiere, una cierta tematización a priori, un sine qua non optimista sobre el pensamiento y la existencia. Empero, hoy esta premisa está en profunda crisis. Una crisis que Jordi Pigen llama sistémica y Edgar Morin llama planetaria, pues es estructural, desencadenante, progresiva y afecta a todos los seres vivos, no solamente a la especie humana. Ahora bien, este malestar profundo en el que nos hallamos, esta crisis, diría Marta Nussbaum, de proporciones gigantescas y de enorme gravedad a nivel mundial, es fundamentalmente una crisis de percepción, una profunda crisis de sentido.
Por tanto, tiene que ver ante todo con la particular concepción o imaginaria que la modernidad ha configurado para comprender y vivir en el mundo. Por consecuencia, al planeta, desde esta lógica, lo hemos asumido como usufructo, como bodega, a la naturaleza en tanto presa imperecedera para la depredación, y al otro algo como un igual a un instrumento o una mediación para nuestro personal beneficio. Dicha concepción moderna anidó un nuevo estado de fe, una nueva teología, para la cual la economía fósil es eso, el principio teológico, y la producción, consumo, desecho, su sacra santidad, y en la cual las corporaciones son los nuevos templos. Por ello, el Estado-Nación ha sido paulatina y vertiginosamente sometido, y el canon moral, entre comillas, es cada vez más de matiz utilitarista, pragmático. En otros términos, la dignitas hominis ha sido suplida por la lógica del beneficio, por lo que llama la razón de la sinrazón. Hoy, el mundo es un gran centro comercial en donde cada quien exhibe sus productos y en donde todos, incluidas las generaciones que aún no han nacido, somos deudores. La privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas es el nuevo estatus social empresarial. Con razón afirma Lucho Ordini que en este universo del materialismo un martillo vale más que una obra de arte o un cuchillo más que una poesía, pues nos domina la eficiencia del utensilio. Sabemos qué hacer con una llave inglesa, pero nos confundimos ante una sinfonía. Sí, la quantitas en lugar de la qualitas, el pensar y el medir como valores símbolos supremos. La verdad, la belleza, el respeto o la tolerancia vienen a ser asuntos de poca monta, acaso pertinentes para los discursos electorales, las efusiones académicas, las lecciones inaugurales, pero totalmente inútiles para este reino de la competitividad y la eficiencia. Huelga decir que estos síntomas empiezan en nuestra época como un periodo que por una parte ha llegado, repito, a un límite de ceguera de conciencia y que por otra, y paradójicamente, nos impele a pensar de nuevo el sentido, a reabrir la conciencia, interrogantes de hondo calado como ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo podemos restituir el sentido centrado en la dignitas vita y en la dignitas hominis? Pueden ser un buen punto de partida, una guía de puerto, al decir de los viejos marineros del siglo XVI, para trazar el horizonte de vida que debemos resignificar. Creo, sin temor a equivocarme, que los docentes en esto podemos y debemos decir algo propositivo al respecto. Hasta aquí la primera parte. Parte 2. 5 distinciones necesarias para allanar el camino. Bueno, el texto original tiene 7. Por efectos de respeto al tiempo lo dejé en 5. 5 distinciones necesarias para allanar el sentido. Pero ¿qué tienen que ver los modelos pedagógicos, dirán ustedes, con esta crisis del sentido actual? Pues ellos, y así lo quiero entender, más que recetas de salvamento ocasionales, salvavidas providenciales, vienen a ser perspectivas teórico-críticas que conceptualizan, aplican y experimentan formas de enseñanza que se nutren y que deben convertir en procesos de aprendizaje, representaciones sistemáticas de propósitos educativos, los modelos pedagógicos como sistemas formales de enunciación pedagógica que invitan al maestro a transitar de lo meramente instrumental a la reflexión intencionada desde su propio campo de conocimiento, la pedagogía. Un modelo pedagógico, al ser una distinción discursiva organizada, reta al docente a emergir como sujeto consciente de su propio hacer y pensar educativo, pues en esencia nuestra profesión es un oficio. Si se quiere, un modelo pedagógico, el que se asuma, nos permite dejar de ser peregrinos de la pedagogía y de otras ciencias para situarnos como sujetos dueños de nuestra propia enunciación. Los modelos pedagógicos, aún hoy,
o de pronto, especialmente hoy si se quiere, nos llevan a franquear el hacer caótico de la actual crisis de sentido por un hacer propositivo, reflexivo y pertinente. Si anhelamos dejar de ser cajas de resonancia para instituirnos como foros propositivos, los modelos pedagógicos tienen a su haber varios escenarios para alimentar tal empeño. Ahora bien, lo primero que se requiere, y como los mismos modelos pedagógicos nos lo enseñan, es forjar distinciones. Esto es un aspecto fundamental de todas las teorías de la educación. Inician con propósitos claros, pero determinan claramente distinciones conceptuales y metodológicas. Para nuestros fines de hoy, enunciaré 5 distinciones mínimas: pedagogía, práctica pedagógica, modelos pedagógicos y escuelas. Bueno, primera distinción, pedagogía. Aunque su etimología acuña la idea de pedagogo, es decir, esclavo que lleva a los niños a la escuela y se encarga de ellos en casa, y por extensión, sujeto que acompaña a un niño, según Gómez da Silva en su diccionario etimológico de raíces griegas, el hecho es que la pedagogía tiene por naturaleza un cierto tipo de vínculo asimétrico y directivo muy particular, el de un adulto a un infante, sustentado en la experiencia y en la enseñanza, un vínculo que parte del saber para llegar a un saber a ser reflexionado, una forma de relación humana diferente a la del hogar, que es la propia del filias, o a la del espacio público, que es la de las civitas, y que paradójicamente entraña enseñanza, afecto, pero también control y proyección, y que se enmarca siempre en un horizonte ético y político. Pero en todo caso, relación o vínculo de formación de la infancia, que me permite colegir 2 categorías fundantes de la pedagogía: su teleología y su naturaleza de oficio, su naturaleza empírica. Dicho de otra manera, la pedagogía es el territorio que vincula el mundo de los infantes al mundo de los adultos, desde ciertos fines y por medio de ciertos métodos. Eso por una parte. Por otra, pedagogía se entiende como la práctica o profesión misma del educador, es decir, lo propio del pedagogo es la pedagogía. Ella es su región natural. Ya con el paso del tiempo significó teoría de la educación, teoría ordenada, sistemática y generalizada de las modalidades y posibilidades de enseñanza de un niño a un adulto, de un adulto a un niño. Sería Comenio, hacia 1632, ya lo sabemos, con su didáctica magna, quien genera un gran marco teórico al postular que la pedagogía requiere de una didáctica, esto es, de un saber práctico acerca de la enseñanza y el aprendizaje, un tratado metódico para enseñar y para aprender. Comenio entenderá la pedagogía como discurso sistemático, pero ya en los albores del siglo XX, John Heinrich Herbart lo hará como una ciencia, al unir con estricta claridad los fines éticos con los medios psicológicos. De alguna forma, Herbart inicia la teoría de que la educación es una ciencia. Desde este momento, la psicología, desplazando a la filosofía, se convertirá en la ciencia auxiliar por excelencia de la pedagogía. Ahora, más cercano a nuestra geografía, Olga Lucía Zuluaga definirá pedagogía como, comillas, la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta conocimientos referente a la enseñanza de los saberes específicos en diferentes culturas y contextos, cierra comillas. Quedó precisado en el análisis anterior que la pedagogía es una disciplina teórico-práctica y que es propia del maestro. Ahora bien, la práctica pedagógica, segunda distinción, será su puesta en escena. La práctica pedagógica se refiere a las formas discursivas y empíricas de iniciar y circular el conocimiento de un maestro a un estudiante. Es el saber secuencial y didáctico que realiza el profesional de la pedagogía para propiciar de la manera más pertinente posible el desarrollo de unos contenidos y habilidades en un sujeto históricamente situado. Propios serán de la práctica pedagógica, pues, los temas, los contenidos
las destrezas, la reflexión ética, la producción académica, los tiempos y las formas de valoración. En similar condición, será la práctica pedagógica la que se nutra de las diferentes ciencias humanísticas, artísticas, científicas, de los diferentes conocimientos artesanales y no estos de aquella. Gracias a la práctica pedagógica, el lugar de la enunciación eje será la pedagogía, más que las disciplinas especializadas o las ciencias. En tal sentido, podría atreverme a decir que un maestro es el que enuncia y desarrolla la formación humana desde la pedagogía, a diferencia de un catedrático que enuncia las disciplinas desde las disciplinas mismas. Un modelo, tercera distinción, el modelo en general es una de las especies fundamentales de los conceptos científicos caracterizados por el orden de los elementos de los cuales se compone el concepto mismo, de tal suerte que las partes se corresponden en idéntica relación. Y para que sea modelo, debe tener las siguientes características: precisión en su definición, posibilidad de ser expresado mediante parámetros claros y semejanza con la realidad que pretende explicar. Esto en términos de Abagnale. A lo anterior, agreguemos que la palabra modelo se deriva de modelo, término acuñado en el siglo XVI, que a su vez proviene del latín modus, que traduce manera, medida, y que es hermano de expresiones tales como modus operandi o modus vivendi. De modelo se derivarán términos como modélico, que sirve de patrón, modelar, acción de hacer o lucir medidas, modelado, que ha recibido la acción de modelar, modelador, el que modela, y remodelar, rehacer. Igualmente, la palabra modelo, en su origen lingüístico, comparte familia con moderar, modestia y modificar. Y aunque abundan las enunciaciones y acertos sobre lo que es un modelo, pese a que no hay univocidad respecto a esta disímil cuestión, podemos referirnos en términos sustantivos a que un modelo es una, comillas, en términos de Bertalanffy, representación conceptual de ciertas características o estructuras formales de entidades empíricas. Una, en términos de Barrera, representación, actualización por uno o varios medios, ideas u objetos que pretende ser construcciones mentales. En todo caso, un modelo atiende a ser una forma de figuración y acrisolamiento de una experiencia y de una idea, sistema o perspectiva de tendencia marcadamente especulativa. Para Max Black, de quien deriva gran parte de la tradición actual sobre el tema, los modelos serán tipos de diseños mentales cercanos a las representaciones analógicas, simulacros de objetos materiales dignos de ser imitados. Él, Max Black, distinguirá entre modelos a escala, caracterizados por buscar identidad con el objeto real, modelos analógicos, guiados por la finalidad abstracta de reproducir la estructura del ente o del objeto original, y modelos teoréticos, los cuales consisten en hablar de cierta forma, en introducir en la realidad un nuevo lenguaje o dialecto. Barrera, 2011, ya en una perspectiva más cercana a nosotros, hablará de 33 modelos: naturalista, idealista, realista, humanista, istas, que no voy a ver, pero 33 modelos propone él. Gianella, por su parte, hablará de modelos lineal, ramificado, circular, espiralado y reticular. Ya más cercano a nosotros, los estudiantes de tercero y cuarto ya lo saben, Flores Ochoa asumirá modelos en tanto instrumentos analíticos para describir, organizar e inteligir la multiplicidad de los fenómenos con miras a su mejor entendimiento, y en su particular taxonomía serán de tipo científico natural, técnico ingenieriles y filosóficos, de los cuales, estos últimos filosóficos, se derivan los modelos pedagógicos. De lo anterior queda claro que los modelos
tienen muchas entradas y comprensiones, y que son, al menos se intenta coincidir en eso, tentativas de figuración, representaciones epistemológico-discursivas metodológicas de una realidad, propuestas que para el caso de la educación vienen a ser un hecho inédito y joven, pues los modelos pedagógicos en la educación vienen prácticamente desde el inicio del siglo XX. Cuarta distinción, entonces, ahora sí, modelos pedagógicos. ¿Qué son los modelos pedagógicos? Un modelo pedagógico, ya en concreto, es la racionalidad que ha ejercido la pedagogía moderna, y aunque tardío, diverso, múltiple, el concepto ha permitido la organización discursiva y normativa de disímiles experiencias, perspectivas y apuestas educativas. Parafraseando a Platón, un modelo pedagógico será la episteme con la que se ha configurado la doxa educativa. En perspectiva aristotélica, corresponderá a un saber práctico, a una ciencia del hacer. Con Dilthey podrá ingresar al reinado de las ciencias del espíritu, y desde Max Planck será una teoría con apetito del nuevo lenguaje. En plata blanca, los modelos pedagógicos, ¿qué son? Vienen a ser tradiciones educativas en las que se ha configurado una cierta idea de hombre, de conocimiento, de pensamiento, de moral, de enseñanza, y que por su naturaleza compleja no es fácil de reducir a nombres o meras recetas. Estos modelos pedagógicos se tasan, eso sí, en dos grandes categorías: modelos pedagógicos referidos a la enseñanza en el aula y modelos pedagógicos referidos a la formación profesional del docente. Los primeros, los modelos pedagógicos vistos como prácticas de enseñanza en el aula, devienen de investigaciones y teorías nacidas especialmente de la filosofía, la psicología, la sociología y la antropología, y que hallan sus raíces actuales en Piaget, John Dewey, Ausubel, Skinner o Perkins, entre otros. El caso es que tales modelos han colonizado la práctica educativa sin llegar a un consenso. Por lo mismo, lo que tenemos cuando hablamos de modelos pedagógicos es una torre de Babel, un museo de posibilidades, una galería de sistemas epistemológicos y metodológicos que en términos cotidianos han sido interpretados y adoptados por las escuelas según los intereses y necesidades de las instituciones educativas, las políticas educativas de turno y los contextos locales. Estas, las escuelas, en plural, han llevado el rigor y el purismo, entre comillas, de los modelos pedagógicos a zonas francas, más o menos articuladas, en donde hoy se zanja y en buena parte comercia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, me parecen dignas de resaltar especialmente las siguientes taxonomías de modelos pedagógicos de enseñanza en el aula que han sido las de mayor impacto entre docentes e instituciones, al menos en Colombia. La primera, la de Luis Not, quien hablará no de modelos, sino de métodos pedagógicos, y acuñará tres: el heteroestructurante, dominado por la instrucción y modelamiento del niño por parte del adulto a través de ciertas asignaturas o materias; el autoestructurante, iniciado por Rousseau con énfasis en el reconocimiento de los procesos del niño y en las formas como éste configura el conocimiento con la mediación del adulto; y el interestructurante, que viene a ser, aún en construcción, un diálogo equilibrado entre los dos anteriores. Otra taxonomía de modelos pedagógicos en el aula, la más conocida por nosotros, la de Flores Ochoa, que se enfocará en comprender un modelo pedagógico como la normativación del proceso enseñanza-aprendizaje, y clasificará los modelos en tradicional, conductista, romántico, desarrollista y socialista. Otra taxonomía, nuestra, pues más nuestra, la de Julián de Zuviría, quien apuntalará el modelo pedagógico como un planteamiento teórico práctico de finalidad integral e integradora acerca de las relaciones educativas, y él, Julián de Zuviría, en franca cercanía con Not, a veces demasiada
cercanía con uno, optará por los modelos heteroestructurante, autoestructurante e interestructurante, llegando a plantear su propio modelo pedagógico, la pedagogía dialogante. Otra concepción de modelos, las de Ayuste y Trilla, quienes definirán 4 grandes tipos de modelos: los transformadores, los conservadores, los discursivos y los de carácter práctico. Sea otra gran taxonomía de gran recurrencia muy en nuestro medio la que hace el Ministerio de Educación Nacional, el cual reconoce, defiende y habla de los siguientes modelos pedagógicos: aceleración del aprendizaje, escuela nueva, postprimaria, caminar, secundaria activa, servicio rural de aprendizaje, SER, programa de educación continuada CAFAN y sistema de aprendizaje tutorial, SAT, como sus modelos pedagógicos. Ahora bien, existe una categoría de modelos pedagógicos no centrada en las prácticas de enseñanza en el aula, como los arriba expuestos, sino en la formación o profesionalización del docente. Estos modelos, que llamo profesionalizantes, se enseñan en las facultades de educación, bueno, se supone que se enseñan en las facultades de educación y en las normales. En tal línea argumentativa, Loila Chávez señalará que dichos modelos tienen en común, esto de la formación de los profesores, tienen en común 3 condiciones. Le han permitido a los profesores en formación ingresar en las lógicas del orden social y discursivo vigente, comprender el énfasis en el aprendizaje propio y generar una propuesta de transformación social desde el aula. Ya en concreto para esta categoría de los modelos profesionalizantes, Ferri hablará de modelo de adquisiciones académicas, donde estamos la mayoría de nosotros, en el cual corresponderá a aquellos profesores formados como especialistas en una disciplina, como intelectuales que transmiten los saberes de esa disciplina, modelo en el que estamos, repito, la gran mayoría de nosotros. Otro de esos submodelos será el llamado de eficacia social o técnico, que se ocupa del estudio científico de la enseñanza y promueve un perfil del educador con habilidades específicas y observables para determinar con mayor eficiencia los buenos resultados del aprendizaje. Scholl, hacia 1987, abocará en tal sentido porque debemos ser, desde ese tipo de modelos, educadores reflexivos, tomando decidido partido por la urgente necesidad de la profesionalización del gremio. El tercer enfoque en esta categoría emana de la concepción naturalista de los niños, heredada de Rousseau, obviamente, propio de la escuela nueva, y que hablará que el eje fundamental son los procesos de enseñanza y las formas de comprensión y de aprendizaje del educando. Esto en términos de Liston y Cheshire. Un cuarto modelo de esta profesionalización será el centrado en el proceso, con el postulado de que la formación del profesor concierne más a la naturaleza de los procesos que a las adquisiciones discursivas o los currículos. Mejor dicho, un docente bajo esta óptica se forma ante todo por la vivencia de sus propias experiencias sociales, intelectuales y creativas, más que por el pensum que le ofrece la institución educativa. Esto en términos de Loya. El otro modelo en esto será el modelo crítico, que hará una defensa de educadores formados como agentes críticos, profesionales autónomos que reflexionan sus prácticas cotidianas y promueven transformaciones sociales. Paulo Freire en Brasil, con la propuesta del educador liberal, Michael Apple en Estados Unidos con el aporte del currículo democrático y Henry Giraud igualmente en Estados Unidos con la tesis del profesor como intelectual transformador, serán sus principales exponentes. Uno más en esta línea de los modelos pedagógicos centrados en la enseñanza, el reconstruccionista social, el cual en Estados Unidos y tras la Gran Depresión de 1929 atribuirá al educador la función de crear condiciones para sociedades más justas, menos individualizadas y de mayor progreso. John Dewey, hacia 2009, será su pilar y fundamento. El último de estos modelos será el situacional, que concibe al maestro como proyecto continuo de sí mismo y en diálogo reconstructivo con las realidades, desde la mirada de Ferri.
Para sentar este punto, la quinta y última distinción: escuelas, no escuelas, escuelas en plural, que como páginas arriba mencionaban, son interpretaciones y adaptaciones de naturaleza sincrética de los grandes modelos pedagógicos. Ellas corresponden ante todo a una premisa de orden básicamente contextual y según los intereses y necesidades de las instituciones educativas, las políticas educativas de turno y las investigaciones de diferente orden retoman uno o varios modelos pedagógicos. De hecho, si los modelos son ante todo fruto de procesos teóricos sistemáticos y de teleologías y metodologías robustas, las escuelas serán exégesis de aquellos. Las escuelas, en tal sentido, tienen a su vez la posibilidad de aplicar conceptos de manera concreta y situada. Así, las escuelas serán puestas en escena interpretativas de modelos pedagógicos. Entre otras, las que más sobresalen y las que faltan por inventar están el constructivismo pedagógico, constructivismo sociocrítico, pedagogía conceptual, pedagogía sociocrítica, aprendizaje significativo, marco de enseñanza para la comprensión, aprendizaje basado en problemas, educación activa, educación para el pensamiento complejo y más recientemente el enfoque de educación por competencias. Dicho de manera abreviada, los modelos pedagógicos son grandes marcos teóricos, las escuelas, aplicaciones contextualizadas de aquellos. Hasta aquí he presentado de manera muy breve dos grandes categorías de modelos, los que se dan en el aula y con los que se forman los maestros. Pasemos ahora al tercer punto de discusión. 3. Modelos pedagógicos y condiciones de posibilidad del maestro ante la crisis actual. En medio de esta crisis sin sentido que nos ahoga el gobierno, en medio de esta llamada posmodernidad o tardomodernidad, en donde los conceptos mismos de modelo y modelo pedagógico están en profunda crisis, se los mira con recelo y con duda, que nos pueden aportar precisamente los modelos pedagógicos, esas aguas que sin clara conciencia de ellas nos circundan y en buena forma nos dirigen. Para responder a esta problemática con visos de aporía, ante todo quiero entender a la institución educativa, a la escuela en singular, desde Pierre Bourdieu, esto es como un campo, es decir, en la escuela como un espacio estratégico de juego o sistema de posiciones sociales que dan de manera conflictiva, puja, lucha o conflicto entre diferentes participantes o agentes. En consecuencia, una escuela es un topos de alianza, conflicto, problema, de concurrencia, disonancia, cooperaciones, encuentros y desencuentros. La escuela, en tanto reinado así visto, es una disputa que desde la creación del Estado-Nación y la educación pública sirven como joya de la corona para muy distintos núcleos políticos, económicos, sociales, morales, pedagógicos y científicos. Y en el centro de tal disputa o tal campo están los maestros, quienes venimos a ser los peones del ajedrez sobre los cuales actúan las políticas educativas y los gobiernos de turno. Desde la promulgación de las leyes de educación que introdujeron los proyectos institucionales en nuestro país denominados PEI, la escuela y el maestro se han convertido en una suerte de terreno de nadie y de todos, que atiburrados por modas, cátedras, recuerden cátedras de derechos humanos, de medio ambiente, o más recientemente vendrá hasta la cátedra para la paz, educación por ciclos, evaluaciones internas, evaluaciones externas y planes de mejoramiento ad infinitum, solo nos han dejado una evidencia, y es que la escuela misma, en todos los niveles, y los maestros, estamos en un frenesí de activismo coyuntural, mucho de él sin sentido y totalmente ajenos a la reflexión genuina, pausada, crítica y propositiva, como desde el inicio de esta lección comentaba. Pero sospecho, es más, me gusta creer, precisamente que desde los mismos modelos pedagógicos hay algunas enseñanzas que nos pueden servir hoy para transitar a manera de rito de paso
del activismo crónico y acrítico a una resistencia, en términos de Foucault, transformadora frente a la crisis coyuntural y epocal de hoy. Resistencia transformadora que requerirá, al menos desde mi particular perspectiva, 6 condiciones de posibilidad que los maestros deberíamos pensar e ir generando. Primera condición de posibilidad para salir de la crisis a través de los modelos pedagógicos: cuidar de sí. A la manera del modelo autoestructurante, lo primero que nos urge es reconocernos y reconfigurarnos desde nuestro interior. La materia prima del educador no es el estudiante, no son las disciplinas, no es el plan de estudios, no es la comunidad educativa. Es, ante todo, él mismo. Para ello, se trata de reconfigurar nuestra naturaleza ético-estética. Como lo expresó Michel Foucault, el asunto clave es el epimelestais auto, el cuidado de sí, comillas, cito a Foucault, la preocupación por sí, el sentirse ocupado, inquieto por sí, una de las reglas más importantes para la conducta personal y social y para el arte de la vida, cierro comillas. Un cuidado de sí que pasa por la conciencia, y la reconfiguración de nuestra subjetividad heredada. Así, cuidar de sí subraya el hecho de pensar quién se es, cómo se ha llegado a ser lo que se es, qué se quiere ser y cómo podemos llegar a ser lo que queremos ser. Entonces, el silencio, la reflexión, las escrituras personales, el diálogo crítico, la lectura, la investigación, nos llevarán a ese estado político y erótico en términos de Foucault, en donde seremos los labradores de nosotros mismos y por fin, lejos de la tan dicha por nosotros victimización que a veces nos caracteriza, o lejos de algunas zonas de comodidad que tanto nos gustan, podremos trabajarnos nuevamente. El asunto ahora será elaborar el cuidado y perfeccionamiento de nuestro intelecto, de nuestra alma, es decir, de nuestras prácticas, discursos y apuestas educativas. Abordar de manera improrrogable el ejercicio ético y estético de relacionarnos activa y conscientemente con nosotros mismos y de no postergar aquello que Foucault llamó la pragmática de sí. Claro, esta será una tarea ardua, solitaria y creativa, pero inevitable para el gobierno de sí mismo, en la que ciertas virtudes como la templanza, la fidelidad a nosotros mismos, la valentía y la tolerancia cobrarán toda su envergadura y sentido para forjarnos como hombres y mujeres de carácter, dueños de nuestra propia historia y responsables de nuestro designio y de nuestro hacer. Bien lo sabemos, no se puede vislumbrar la tierra prometida sin el éxito del desierto. Segunda condición de posibilidad que nos enseñan los modelos pedagógicos: conocer la tradición. Como bien lo señala o lo enseña la llamada educación tradicional o clásica, no se puede aprender bien algo, no se puede generar conocimiento suficiente ni análisis crítico sin memoria, sin conocimiento y sin conciencia de la tradición. La tradición es como nuestro ADN, raíz o torrente sanguíneo secreto que nos dice de dónde venimos y por qué somos así. Para nosotros los latinoamericanos, esta tradición, parte fardo violento, parte imaginación inventada, ha pesado menos, y ello explica, al decir del maestro Alfonso Reyes, nuestra audacia y nuestra tranquila propensión a la improvisación. Ahora bien, para nosotros los maestros colombianos, que somos tan dados al oralismo catedrático o al activismo improvisado en muchos casos, será menester, creo, hacer un justo y detallado balance o escuela o estado de cuenta con nuestro oficio y con nuestra tradición profesional. Qué importante será pues conocer precisamente nuestra tradición educativa, cuáles han sido los hitos, modelos, pedagogos, corrientes y perspectivas educativas en las que nos hemos situado y de las cuales somos hijos. Mientras ello no ocurra, seguirán siendo otros los que colonicen nuestra geografía pedagógica. Mientras ello no ocurra, seguiremos carentes de la suficiente y rigurosa exigencia de pensarnos y de decirnos desde nuestro propio hacer. ¿Sobre qué modelos
pedagógicos estamos sentados los colombianos, los maestros colombianos? ¿Cuáles son los enfoques, las corrientes en las que nos movemos? ¿Cuáles son los pedagogos en los que bebemos? ¿Hasta dónde son coherentes en discurso y práctica nuestras prácticas educativas? Es decir, ¿en qué tradición pedagógica bebemos nosotros? ¿Cuáles son las aguas en las cuales nos movemos? Mientras no estemos al tanto de qué nuevas perspectivas se cocinan en otras latitudes y de qué conquistas hemos heredado en nuestras propias vecindades, no podremos dejar de ser cajas de resonancia. Como nos lo enseñó Igor Stravinsky, no puede haber creación genuina sin dominio de la tradición. Tercera condición de posibilidad: conocer y resignificar las propias prácticas de enseñanza. Es bien cierto que las verdaderas transformaciones, que las revoluciones estructurales inician no tanto desde la afuera como desde la adentro. Lo que en realidad se requiere para nuestro caso es darnos a la tarea de saber qué hacemos en el aula, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y con qué sentido lo hacemos. Un maestro debe constituirse en investigador intelectual de su propio quehacer, retomando a Girón, pues su propio hacer sustantivo ocurre en el aula de clase. Allá, en ese espacio donde más discurre la educación formal, es donde mayor nos debemos centrar, donde más debemos centrar la reflexión, la problematización y la proposición frente a las crisis que nos avasallan. Nada más cierto que para resignificar la educación se requiere, ante todo, resignificar nuestras propias prácticas docentes. La Constitución decide el sujeto docente, pasa por la etnografía de su propio hacer profesional, y en este in situ, poblado de estudiantes, currículum, materiales, tiempos, espacios, lugares y discursos, es donde ha de ser natural la investigación educativa. Dicho de otra manera, para responder con resistencia activa ante la crisis que nos habita, se requiere, entre otras condiciones de posibilidad, a desopesar crítica y propositivamente nuestra propia cotidianidad en el aula, lo que se llaman las prácticas de enseñanza. Allí están las claves de saber qué somos y de entender lo que podemos ser y a dónde queremos llegar. Cuarta condición de posibilidad: ser comunidades de aprendizaje. Dado que la docencia, al menos desde la tesis que aquí he afirmado, es ante todo un hacer con sentido propio, le será por naturaleza el oficio de saber enseñar. Y en esto considero como un valor cardinal a las comunidades de aprendizaje, que en términos de Flecha y Tortajada las definen como colectividades de educación integradas, participativas y permanentes. A la vieja usanza medieval, con talleres y aprendices y en consonancia con la mayoría de grupos de investigación que hayan aportado a nuestra tradición. La idea sería, bien valdría, en similar condición, pues, aprender de experiencias como las normales, aprender experiencias de grupos cercanos a nuestros propios espacios educativos, o incluso de reconocer prácticas como la que durante 20 años relacionó Quinn Bailey en su investigación Lo que hacen los mejores maestros universitarios. El hecho es que la fraternidad en el oficio debe ser importante. Un colegaje enmarcado en la reflexión disciplinada y propositiva desde lo que somos y hacemos, para que a la par de la filosofía y de las ciencias sociales y humanas podamos nosotros, los educadores, plantar bandera. Comunidades de aprendizaje que conjuguen las habilidades, al menos 3, académica, práctica y comunicativa, para sembrar sentido en medio del caos, humanismo en medio del pragmatismo utilitarista y voz propia en medio de la incertidumbre y del oportunismo político y burocrático. Quinta condición de posibilidad: pensar y crear. Si la gran revolución que propiciaron las investigaciones y modelos pedagógicos del siglo XX fue enfocar la educación en el aprendizaje más que en la enseñanza, como venía ocurriendo por tantos siglos, la gran rebelión y levantamiento educativo del siglo que corre será investigar cómo aprendemos. La cognición es
y será cada vez más, a la par de la ética, la guía educativa por excelencia. El constructivismo, el marco de enseñanza para la comprensión de la Universidad de Harvard, particularmente su más reciente investigación respecto a la cultura del pensamiento, liderada por Ron Richard en 2014-2015, o el pensamiento complejo de Edgar Morin y los experimentos que se cubren desde las neurociencias, están llamados a ser ambientes para pensar, conocer y reflexionar. Aunque ya Kant nos había hablado en la Ilustración que lo fundamental era el pensar por sí mismo como principio de ciudadanía, considero que aún estamos lejos de tal propósito. Es más, hablamos de pensar y de enseñar a pensar, pero nosotros los docentes, ¿cómo pensamos? Cuando enseñamos a pensar, ¿cómo enseñamos a pensar? ¿Y qué damos para enseñar a pensar? Tal vez por ello Edgar Morin le ha dedicado su vida a este asunto, hasta llegar a postular que nuestro pensamiento y nuestro conocimiento siguen todavía en un estado embrionario, en etapa fósil, dice él, pues siguen centrados en el reduccionismo, binarismo, causalidad lineal y maniqueísmo, lo cual nos impide comprendernos y vivir de otra manera. Solo irán la cabeza bien puesta, reformulando el pensamiento, se reformulará la educación. Y si bien es cierto que los contenidos temáticos disciplinares son indispensables en el acto educativo, también no es que en ellos mismos, si nos quitamos las vendas, nos encontraremos con regiones complejas, problemáticas y creativas, en donde el pensamiento debe ser el punto de reflexión importante. Nuestras ilusiones y cegueras, retomando de nuevo a Edgar Morin, nos impiden ver que la educación industrialista, nacida en el siglo XVIII y bajo la cual todavía dormimos, ya no responde con pertinencia a las nuevas generaciones, pues el mundo es otro. Los educadores a veces olvidamos o no queremos recordar que más que a la tradición ciega, nos debemos a la conciencia de la esperanza y de la utopía. Por supuesto, para reformular el pensamiento, restituir la creatividad, es decir, esa fina capacidad que nuestro premio Gabriel García Márquez concebía como la más grande condición de la inteligencia humana, y que Merche-Belot, en una síntesis brillante de ella, la define como la capacidad para crear, captar y crear la realidad de manera singular, generando y expresando nuevas ideas, valores y sentidos. Efectivamente, la creatividad a la par de la cognición vienen a ser un asunto medular en la educación actual, del pensamiento, pues es, ni más ni menos para nosotros, un cambio de lugar, un nuevo topos del sentido, donde maestros y estudiantes podemos repensar la vida y sobre la cual los maestros en particular podemos resignificar la enseñanza a través de las preguntas, el asombro, la abducción, las analogías o la estética. Sexta y última condición de posibilidad de los docentes: configurar por nosotros mismos un proyecto educativo nacional con perspectiva global. Todo modelo pedagógico es una suerte de proyecto, una idea posible de hombre y sociedad que se lanza al ruedo, una amalgama de estudio y prospectiva. Con natural al modelo pedagógico es, por tanto, la naturaleza aventurera y nominalista. Aventurera porque lanza una propuesta, nominalista en tanto hace enunciación discursiva. Y aunque nos denominemos tradicionales o constructivistas, conductistas o desarrollistas, o aunque nos consideremos muy postmodernos y miremos con sonrisa y desde los modelos pedagógicos, el hecho es que en el fondo las epistemologías y las prácticas heredadas nos configuran nuestras prácticas docentes actuales. Es decir, querámoslo o no, estamos montados en algún tipo de modelo pedagógico. Y por tanto, es importante conocerlos, algunos de ellos. Por ejemplo, para el caso de Colombia, qué importante será volver a los hallazgos del grupo de historia de la práctica pedagógica en Colombia, o a la experiencia de la escuela nueva creada por Vicky Colbert y que ha impactado a 5 millones de niños en 16 países. Esta propuesta, por ejemplo, que la mayoría creo que desconocemos, de Vicky Colbert, ha sido
merecedora del premio Weiss en 2013, que es el equivalente al premio Nobel de Educación, o a las reflexiones de otros educadores y grupos, inclusive muy cercanos a nosotros. En fin, creo que nuestro país y las nuevas generaciones de niños y jóvenes reclaman de nosotros recabar críticamente los modelos pedagógicos heredados y gestar un proyecto educativo propio y pertinente, en donde podamos imaginar una sociedad verdaderamente democrática y educada. Y entiendo que tal proyecto de una sociedad democrática y educada será particularmente difícil, pues somos una sociedad acuñada por la espada y la cruz, un país amamantado en la violencia bipartidista, un país que solo hasta 1886 logró definir su nombre, un país múltiple en su geografía, diverso en sus etnias, un país caracterizado por la conciencia escindida, es decir, somos hijos a la vez de los invasores e hijos a la vez de los invadidos. Un país o una sociedad que conjuga la rabia y la nostalgia y lo mejor y lo peor del mundo. Un país de palimpsestos que se debate entre la congoja del vallenato y el frenesí de la selección nacional de fútbol. Un país, en fin, como certeramente lo apuntará William Ospina, que desde hace 5 siglos lleva en sí procesos sistemáticos y eficientes de globalización. Sin embargo, es posible un proyecto educativo con sentido nacional y perspectiva global, centrado en una nueva y dignificante relación con sí mismo, con los otros y con lo otro. Un proyecto educativo entronizado, a mi entender, en el buen vivir, en términos de Guainas, y caracterizado no por el antropocentrismo pragmático y utilitarista que nos ahoga, sino por una configuración ético-holística de la vida, anclado en el biocentrismo y bajo la premisa que es la vida misma en sus diferentes expresiones, y no solo ni prioritariamente la economía la que es sagrada, vinculante y prioritaria. Esto quiere decir un proyecto educativo con lectura crítica de la modernidad, que recupere las interculturalidades ancestrales y actuales y proponga una vida sistémica mediante aprendizajes y desaprendizajes continuos, creativos y armónicos para todos, lo cual significa revertir la lógica perversa del capitalismo que tiene como motor la acumulación y el consumo. Este proyecto educativo del buen vivir, por demás entendido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009 como el bien común de la humanidad, hará posible la felicidad, vista aquí en consonancia con Aristóteles, es decir, como el desarrollo pleno de nuestras mejores capacidades y posibilidades, pero eso sí, en necesaria relación con la vida, con la naturaleza, con el planeta. Esta sexta condición de posibilidad es el asunto y verdadero meollo de una resistencia activa y transformadora de la crisis actual. Cuarto, una conclusión: nadar distinguiendo las aguas. Decía el poeta Herder: allí donde crece el peligro, crece también lo que lo salva. Decía el maestro Edgar Morin: la crisis de la globalización, el neoliberalismo y la humanidad en la era planetaria están llenos de peligros, pero también de posibilidades transformadoras. Cierro comillas. Espero que las páginas que aquí han discurrido, en medio de su amable escucha, puedan aportar algo a la profunda crisis que vivimos. Me empeño en creer que los educadores debemos decir algo pertinente al hombre de hoy y de mañana, que los modelos pedagógicos nos aportan luces importantes en tal propósito, y que al menos nosotros debemos saber en qué río, mar o lago nos movemos y hacia cuál río, mar o lago nos queremos dirigir. Considero, finalmente, que no podemos nadar fatigosamente por aquí y por allá, como aquellos pececillos de la historia con la que inicié esta lección. Entonces, recuerdo ahora las palabras de nuestro premio Nobel. Comillas: creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos impele y nos incite
sí, a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera por fin más un poco a sí misma. Gracias a todos y buenos días.